vamos a continuar con el evento Encuentro de Colosos, la verdadera defensa fiscal. Continuamos con la mesa redonda, tema defensa fiscal contra visitas domiciliarias. Y tengo el gusto de presentar a los expositores de este evento. En primera instancia me permito presentar al doctor Marvin Alfredo Gómez Ruiz, licenciado en Derecho, maestro en Impuestos, doctor en materia fiscal, posgrado en el control jurídico de la actividad económica del Estado por la Universidad de Salamanca, España. Doctor Omar Ulises Salgado Castro, doctor en Derecho, doctor en Ciencias de lo Fiscal, doctor en Ciencias Penales, licenciado en Derecho y licenciado en Contaduría, maestro en Políticas Jurídicas, maestro en Derecho, especialista en Políticas Jurídicas, especialista fiscal, especialista en Derecho del Comercio Exterior, especialista en Derecho Administrativo, socio director de Sagacidad Consultoría en Negocios S.C. Doctor Silvino Vergara Nava, licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, maestro en Derecho, doctor en Derecho, doctorando en Derecho Penal. Maestro Andrés Mateos Santiago, especialista en créditos de alto impacto y defraudación fiscal, litigante, conferencista y asesor en materia fiscal, licenciado en Derecho, asociado fundador del Círculo Mexicano de Fiscalistas, articulista en diversas revistas, y al moderador de esta mesa redonda, al contador público y licenciado en Derecho, Javier Gerardo Hernández Santiago, maestro en Derecho Fiscal, licenciado en Derecho, maestro en Derecho Tributario Internacional, especialista fiscal, contador público. Les pido por favor un fuerte aplauso a todos los expositores y a los… Muchísimas gracias. Damos inicio con esta mesa redonda. Maestro Gerardo, adelante. Gracias, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Creo que uno de los foros más importantes en los cuales podemos aprender mucho son de las experiencias que tiene cada uno de los doctores, de los litigantes, maestros en la defensa fiscal. Y si bien es cierto, los criterios de la autoridad, los criterios en cuanto a la Suprema Corte de Justicia, de los colegiados, de los jueces, pues van cambiando día a día. Vamos viendo que el alcance que se tiene a través de todos los medios electrónicos, pues nos van orillando a tener que cubrir una mayor cantidad de impuestos. Nuestra base impositiva a veces es un poco complicada. Sin embargo, existen recursos de manera legal, como es la planeación fiscal bien definida, desde el ámbito nacional e internacional, en el cual podemos blindarnos. Sin embargo, si bien es cierto, cuando una defensa fiscal indebidamente planeada y que con base en ello se determina un crédito fiscal en el que la autoridad hace valer ciertas actividades o actos que el contribuyente realiza y que son evasivos, bueno, pues derivado de ello, la autoridad tiene que irse blindando. Y para ello los exhorto a que ustedes nos hagan sus preguntas, nos hagan llegar aquí al panel para poderlas canalizar con cada uno de los especialistas que tengo aquí a mi lado. Y bueno, es importante que ustedes vayan considerando y seguramente vamos a debatir en algunos puntos muy importantes. Y si bien es cierto, los temas de novedad que se trae con los de las operaciones inexistentes, la cuestión de los amparos en contra de la contabilidad electrónica, todo lo que se ha debatido ya en varios foros, que por ahí también se han escuchado ya en Argos, de todos los compañeros que participamos o participan de manera constante, pues creo que se nos va a ayudar a retroalimentarnos a todos y cada uno de nosotros para llevarnos por lo menos algunos agravios, algunos tips en los cuales en el medio de defensa puedan ustedes hacer valer y también de cierta manera cuáles ustedes pueden prevenir para efectos de no llegar a este tema de los ámbitos penales. Nos llega una pregunta aquí donde me están cuestionando que es una petición que cada uno de los expositores comparta 3 agravios que le hayan provocado la obtención de la nulidad lisa y llana
en contra de las visitas domiciliarias y revisión de gabinete. Quiero comentarles que una de las especialidades que tiene el maestro Andrés Mateos, que está a mi izquierda, él va a hablar mucho de materia penal. Si alguno de ustedes tiene alguna duda en materia penal, en el proceso, algún detenido, algún caso en el que ustedes hayan estado pues invitados a participar, ya sea como contadores o abogados, o que hayan tenido la experiencia, me gustaría que se compartiera para poder retroalimentarnos de manera conjunta. Quiero hacer esto de una manera muy amena, con la finalidad de que, bueno, pues ustedes se vayan satisfechos y también logren encontrar esas salidas que nos van a decir algunos de nuestros compañeros que están aquí al frente. Entonces, doctor Silvino, si pudieras compartirnos algún agravio que pudieras ser exitoso en la obtención de la nulidad liceyana de visitas domiciliarias. Sabemos que día a día el criterio de los tribunales van cambiando, o simplemente las jurisprudencias o la contradicción de tesis ya cambió el argumento que traías hace 2 años o hace 3 años, ¿no? Bueno, el tema así como que manejarlo en términos muy generales es un poco complicado, debido precisamente a que como precisamente en esos temas el asunto es que, o en este tipo de cursos, el primero de los, pues podríamos decir que el primero de los preguntas es cuándo hay una violación formal y cuándo hay una violación de fondo. Bajo ese criterio, pues podríamos decir que muchas de las cosas, pudiéramos resumirlas, que a veces la forma se vuelve fondo, ¿no? Y cuando la forma se vuelve fondo, pues hay planteamientos que podrían tener como consecuencia el que la autoridad anule los actos de autoridad en forma liseyana. Creo que hoy hay una parte importante con el tema de las presunciones que hace la autoridad, que en ese sentido pudiéramos comentar 2 puntos así muy generales, que a lo mejor abarcaría las 2 cosas. Uno, el tema de que pues hoy, por lo menos en los tribunales de aquí de México, que era lo que estábamos platicando hace un momento, el Tribunal Fiscal aquí en México creo que tiene un criterio un poquito más abierto y más de avanzada que los otros salas regionales. Pudiéramos decir que ya existe la aplicación del control difuso de la Constitución. No podría yo a lo mejor hablar de un agravio en particular, pero sí poder decir que uno de los argumentos importantes sería el explorar el tema del control difuso de la Constitución, aunque también hay salas regionales que pues no utilizan mucho ese tema y que como que dicen que eso no es aplicable para la materia del contencioso administrativo, pero bueno, ha funcionado ese asunto del control difuso de la Constitución, ha funcionado también el tema de las recomendaciones de la PRODECON. Hay un concepto en la PRODECON que habla de la proporcionalidad, que a lo mejor vale la pena, está en la página de la PRODECON, hay algunos criterios que emite, y uno de esos criterios que emitió tuvo que ver con un asunto en el cual un contribuyente que en su tiempo podía autofacturarse, presentó un aviso fuera del plazo de la autofacturación, del aviso para el tema de tener la posibilidad de autofacturarse. Y entonces la autoridad lo fiscaliza y le dice, pues sabes que todo lo que compraste en efectivo, ¿no? y tu autofacturación pues no vale porque no presentaste tu aviso, y entonces pues todas tus erogaciones pues no son deducibles. Y de eso nació un criterio que está ahí en la PRODECON, que habla de la proporcionalidad. Cuando tuve la oportunidad aquí de exponer el tema que me correspondió, les comentaba yo que habría que explorar un poquito el tema de la proporcionalidad, porque la PRODECON dijo que las medidas que debe de imponer la autoridad deben de ser proporcionales a las faltas que hayan cometido los particulares. Una falta formal pues no puede ameritar una consecuencia tan grave, y ahí está ese criterio de la proporcionalidad, que lo pueden encontrar en la página de la PRODECON, y pues nosotros, si nos damos cuenta, todos los procedimientos de fiscalización tienen que ver con eso, que la colonia estuvo mal en el comprobante, que decía centro y debió de ser Zaragoza, que era Zaragoza y decía ser centro, que resulta que sí es deducible por todo menos te faltó un requisito, ¿no? Entonces, el tema de la deducibilidad y el acreditamiento cuando se ejercen facultades de comprobación, en realidad no se van al fondo del asunto, y cuando platicamos de operaciones inexistentes, la carga de la prueba le corresponde al particular, entonces la autoridad no fiscaliza nada. Eso da como consecuencia que esas formalidades que se incumplen por el particular pudieran dar como consecuencia el asunto de que
pues habría que explorar ese principio de proporcionalidad de las medidas de la autoridad, en razón a que las consecuencias no deben de ser tan graves porque deje de dar cumplimiento a una determinada obligación por parte de los gobernados, ¿no? Entonces yo creo que eso es aplicable tanto para las visitas domiciliarias como las revisiones de escritorio, pero que tiene que ver un poquito más con el tema del fondo del asunto. Ese es por un lado. Y otro punto para terminar muy rápido es el asunto de que hoy la autoridad en las revisiones utiliza presunciones a su discreción, y salvo lo que los doctores aquí pudieran opinar y el público pudiera opinar. Como resulta que yo soy finanzas y yo vi que presentaste tu aviso de compensación, pero ya le avisé a los de auditoría y los de auditoría no me han dicho nada de tu aviso de compensación, si vale o no, pues para mí no vale, por lo tanto me debes el crédito. Entonces pareciera que la presunción es en contra del particular y no la presunción de buena fe. Por ahí hay un artículo, el 21 de la Ley de Derechos del Contribuyente, que habla de la presunción de buena fe, y que hoy la autoridad utiliza ese tipo de presunciones cuando pues el mismo 46 último párrafo de código, que hoy es el 53C creo de código, pues establece que cuando la autoridad no pueda fiscalizar sobre ese punto, pues deja salvo sus facultades, pero no puede decir, como no me dieron la información, pues me debes, ¿no? Entonces, bueno, pues el asunto es que precisamente para eso está ese último párrafo. Si no puedo tener la certeza de este rubro, pues dejo a salvo mis facultades, ya mandaré otra auditoría después, pero no por default estar determinando créditos fiscales, ¿no? Por así decirlo en términos generales. Y esa presunción que hoy utilizan de mala fe, pues en realidad tendría que ser una presunción de buena fe, porque hay un artículo, que es el artículo primero constitucional, en su último párrafo, que habla que el sustento de todos los derechos es el respeto a la dignidad humana, ¿no? Y el primero constitucional, que habla de ese respeto a la dignidad humana, se repite en el artículo 2 de la Ley de Derechos del Contribuyente. Y entonces, bueno, pues ahí pudiéramos decir que muchas cosas que la autoridad dice, pues busqué a tu proveedor y no lo encontré, no deducible. Busqué al socio, no me dio la información, no es ingreso, no es préstamo, es ingreso omitido. Resulta que verifiqué la compensación y no me dijeron nada, pues entonces no hay compensación. Entonces, pareciera que todo es por default, es crédito fiscal, y yo creo que el tema sería totalmente distinto si lo manejáramos con base a esas presunciones que la autoridad está utilizando, salvo su mejor opinión, a contrario sensu, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En sentido contrario a lo que dice la naturaleza del propio sistema jurídico, ¿no? Doctor Silvino, te agradezco tu intervención. Las ilegalidades que ha comentado el doctor Silvino respecto de las autoridades y principalmente la presunción, pues creo que lo vemos y lo vivimos a diario con cada uno de los contribuyentes que asesoramos o que de cierta forma apoyamos en la defensa fiscal. Doctor Marvin. Sí, gracias. Para poner un poquito de adición a lo que comenta el doctor Silvino y después, si me lo permiten, platicar ya de mi agravio. Estamos viendo en la práctica el uso justamente de estas presunciones sin sustento jurídico en las revisiones ya que se están realizando, pues prácticamente como aplicando este 69B, pero sin decirlo. Es decir, yo traigo ahorita varios asuntos, unos en proceso de revisión, otros en defensa, que justamente dicen, oye, es que te estoy revisando el ejercicio 2012, 2011, incluso estas revisiones con atrás tiempo de iniciadas, y dicen, es que te estoy rechazando esta operación porque no me acreditaste que tenga los activos, el personal, etcétera, ¿no? Entonces, me surgen dos preguntas para la mesa. La primera, en su concepto, ¿se trataría este 69B de una disposición sustantiva o una disposición adjetiva? Entendiendo que la diferencia radicaría que si es sustantiva, pues bueno, no podrán aplicarla a ejercicios pasados distintos a la de inicio en vigor, y si es adjetiva, pues sí lo pueden realizar al pasado, porque así lo dice justamente el artículo 6 del Código Fiscal. Esa es una primera situación, porque resulta muy interesante para mí el que en la práctica te están básicamente ya rechazándote hoy en día las operaciones, cuando a lo mejor ni siquiera han hecho el procedimiento de fiscalización de la lista negra con el tercero, o todo ese serie de bagaje. Y me resulta interesante porque bien lo comenta el doctor Silvino, básicamente existen dos tipos de presunciones legales y presunciones humanas, ¿no? Presunción humana en materia tributaria para determinar contribuciones es imposible porque el 31 fracción 4 te lo impide, y solamente te queda la presunción de carácter
legal, ¿no? Pero para poder realizar eso, para poder presumir inexistente una operación porque no tiene la infraestructura, vamos a suponer que sí es el caso, no tiene esa infraestructura, no tiene ese personal, no tiene ese activo, necesariamente tienes que tener un sustento legal. Y hoy por hoy, lo cierto es que ninguna te lo está fundando en el 69B, no te están diciendo, oye, con sustento en el 69B te presumo inexistente tu operación. Pero si así fuera, la pregunta para el foro sería, o para los ponentes sería, si en su concepto se trata de una disposición formal o sustantiva, porque de ahí se generará, con base en lo que está platicando el doctor, pues me parece otro grave. Si bien es cierto, dentro de la presunción, el sustento legal que da pauta o da vida a que la autoridad ejerza facultades de comprobación y que asimismo nazca el derecho hacia el contribuyente, pues damos la razón en que efectivamente yo creo que tenemos el derecho a la defensa y es donde vamos a hacer valer estos agravios que ha comentado Marvic. Me gustaría escuchar aquí la opinión del doctor Omar Ulises. Gracias. El tema se pone interesante porque Marvin nos tira a matar, no tiene compasión. Definir así a bote pronto si estamos hablando de una disposición adjetiva o sustantiva no es necesariamente un asunto como para dejar pasar primero y después no es un asunto que sea tan fácil de contestar. Trataré de explicarme. Cuando estamos en presencia de una disposición sustantiva es la disposición que indica, vamos, por ejemplo en materia penal, qué tipo de delito tenemos. Cuando hablamos de la materia adjetiva hablamos cómo se debe proceder en presencia de este delito y es mutatis mutando lo que nos está preguntando. Si nosotros estamos en presencia de una disposición adjetiva, entonces es una disposición de procedimiento y yo me quedo con esta idea específicamente en esto. En las operaciones inexistentes es una norma de carácter adjetivo porque nos está vinculando un procedimiento. Aquí el problema está que cuál sería la norma sustantiva que sustenta, que le da origen, ¿sale? Vamos, para ponerlo en términos penales, que subsume justamente este procedimiento. Opino, evidentemente, decía el doctor Silvino, que desafortunadamente las leyes se van haciendo pues bajo la teoría melatista, pues me late que esto es así y a ver qué sale. Y después tienen que recular y corregir, pero en ese ínter ya pasaron a perjudicar al pueblo, al que se supone que deben velar por sus intereses. Y hablando del tema de los agravios, yo creo que así a bote pronto decir también, pues un agravio ganador o un agravio que haya servido, híjole, pues yo creo que hemos resuelto aquí entre los panelistas una infinidad de asuntos y acordarse de un agravio que nos haya funcionado, pues así como que me acuerdo, por ejemplo, cuando iniciamos la compensación, se acuerdan que no se permitía para todos los impuestos, ¿no? Era IVA contra IVA, en su caso ISR contra ISR, todavía existía el impuesto al activo y bueno, cuando empezamos a impugnar dijimos, espérame, si en la teoría de las obligaciones hay distintas formas de cumplirlas, ¿por qué tú me limitas la compensación a lo que tú quieres? Pues la compensación justamente eso es su origen, que tú tienes un crédito y yo tengo otro, entonces pues vamos a compensar y solamente quedará subsistente aquel que sea el mayor, por ejemplo. Y yo lo que recomendaría en todo caso es revisar a fondo temas de competencia y temas de facultades. ¿Por qué? Porque eso es lo que a veces la autoridad está excediendo. Si bien es cierto que estoy totalmente de acuerdo, cuando hay unas presunciones que son iuris tantum y cuando tenemos una presunción iuria de iure, nos encantan a los abogados los términos latinos, pero esto significa básicamente de hecho y de derecho. Así, básicamente. Es decir, ¿por qué es una presunción que no admite prueba en contrario? Porque lo digo yo. Así de simple. Bien, y como lo digo yo, entonces yo tengo que buscar otra forma de contenderla, de poder irme al fondo del asunto. Y en esto nos da muchas luces todo lo que tenga que ver con el tema de las ficciones y de las presunciones. Si es una presunción que no tiene un alcance así, yo opino, salvo lo que ustedes estén considerando, que podría convertirse en una ficción y como tal tendría que combatirla. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué agravio podría funcionarnos esto? Si nosotros logramos que sea una autoridad competente, entonces todas las resoluciones
que nos dé la autoridad jurisdiccional y la propia autoridad administrativa tendrán que ser de una nulidad plena. Maestro Andrés Mateos, nosotros reconocemos que el maestro Andrés es experto en materia penal. Me gustaría que comentara algo similar en la cuestión del 69B que hemos enfocado un poco, con un agravio o con en materia de visita domiciliaria, algún agravio que nos haya dado éxito en alguna de la revisión que haya tenido para con sus clientes y qué experiencia ha tenido en esta parte. Por favor. Sí, cómo no. Bueno, de antemano hay que ubicar la controversia. La publicación en las listas que ha hecho de manera indebida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque a mi gusto es indebido que te publiquen como presunto responsable de delitos cuando no se ha llevado a cabo una investigación suficiente. Es una medida que es arbitraria y es tomada de manera unilateral por parte del Ejecutivo, ya que la Secretaría de Hacienda está en el orden de Poder Ejecutivo. Y el problema está en que hemos nosotros hecho juicios previos diciendo, a ver, si esta empresa está publicada en esta lista y ya la publicó la Secretaría de Hacienda, es porque realmente es un delincuente, o son evasores, o son empresas que facturan chocolate. Ese es el primer problema. No tenemos por qué creerle a la Secretaría de Hacienda que por una publicación eres efectivamente un evasor. No se trata de creer o no de creer, se trata de demostrar. Ahora, la materia penal fiscal parte de un principio jurídico, artículo 14 constitucional. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no se encuentre exactamente decretada al delito de que se trate, dice la Constitución. Quiere decir entonces que el derecho penal, independientemente que sea fiscal o de seguridad social o de otra rama, es de aplicación estricta. Si es de aplicación estricta, para que puedas considerar delincuente a una persona, debes demostrar su culpabilidad y después hacer la publicación. Hasta el momento en que se le publiquen listas a una empresa, no hay ningún indicio de considerarla delincuente. Tan es así que te están otorgando una garantía de audiencia breve, un término para que te presentes a aclarar esa situación. Si después de esa situación no aclaras la situación de las facturas, entonces tendrá que venir un procedimiento por parte de la Secretaría de Hacienda tendiente a integrar sus pruebas en base al artículo 42 del Código Fiscal, párrafo primero, sus pruebas y formular la querella correspondiente a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Aún así, habiendo formulado la querella, no quiere decir que por eso seamos delincuentes, porque para eso está la etapa de investigación ministerial y ahí tendremos que probar. Aún ejercitando la acción penal, llevándonos ante un juzgado para tramitar todo el proceso penal, no quiere decir que seamos culpables. Tendremos que esperar una sentencia. Y aún estando esa sentencia, podemos apelarla, podemos recurrirla. Entonces, quiero decir que es muy largo el camino y muchas experiencias hemos tenido en este país en donde personas, después de llevar a cabo una causa penal durante años, terminan diciéndole, discúlpenos, nos equivocamos, usted no era responsable de este delito. Y los dejan ir, muy libres. Bueno, si a ese procedimiento pueden acceder figuras políticas de primer nivel, pues nuestros contribuyentes también deben acceder a ese procedimiento. No los consideremos responsables a priori. Ese es mi punto de vista, y en base a la teoría de los derechos humanos. A la Convención Americana, artículo 8 de la Convención Americana, al criterio de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, se presume inocente. Para cerrar mi comentario, es un error considerar a una persona culpable por una sola publicación, apliquemos el beneficio de la duda, vayamos en defensa de todos ellos y después que nos digan lo contrario, ¿no? Agradezco su comentario al maestro, perdón.
en materia penal, Andrés Mateos. El doctor Marvin va a compartirnos un agravio para que tomen nota, un agravio que le funcionó y que quiere compartir con ustedes. Gracias. Nada más, a partir de lo que dice Omar, cerrando la pregunta que hice sobre si este 69B es norma adjetiva o sustantiva, desde mi punto de vista, bueno, ya el doctor Silvino dejó muy claro la irregularidad a priori que tiene este 69B, en el sentido de que su constitución parece más una norma adjetiva y hace falta la sustantiva. Comenta también el doctor Omar que desde su punto de vista pareciera ser que esta es una norma adjetiva. No sé si lo entendí así bien. Y yo creo que se trata de una norma adjetiva, sin embargo, que los criterios de la Corte, tan los que han sido últimamente, nos darían la posibilidad de que la tomáramos como una norma sustantiva. Y esto tiene una trascendencia muy interesante para cuestiones de defensa. ¿Por qué digo que podría ser con los criterios sustantiva y por qué la trascendencia en la defensa y los agravios que se pudieran generar a partir de ahí? Tenemos el caso, por ejemplo, del artículo 59, las presunciones de ingresos. Técnicamente se supone que también es una norma objetiva o de procedimiento. Sin embargo, ha determinado la Corte, al igual que el 59 o el 67, que regula caducidad en términos de Código Fiscal, que al inferir en uno de los elementos de la contribución, aunque tienen una naturaleza objetiva, en realidad trascienden sustantivamente y deben de considerarse las normas vigentes en el momento de causación. Entonces, me están aplicando una presuntiva por depósitos bancarios con base en unos depósitos que tuve en 2012, me la están haciendo la revisión en 2015, ¿cuál código fiscal aplico? ¿El 2015 o lo voy a poner más dramático, en 2008, cuando todavía no estaba una reforma que hubo allá el 59, fracción 3, párrafo segundo, que no estaba adherida? ¿Cuál aplico? Y ante esas situaciones ha dicho la Corte, ¿sabes qué? Aplica la vigente en el momento de causación, porque al final del día sí es una norma de adjetiva, pero la función es presumir un elemento de la contribución, en aquel caso, por lo relativo a la base. Y creo que finalmente este 69B tendría ciertas características similares, porque ¿qué va a pasar después de todo ese procedimiento? Que la función sea presumir inexistente uno de los elementos de la base, que va a ser quitar esa deducción. Sabes que esa deducción no existe, o sabes que ese ingreso que al final del día, donde hay también simulación, lo considerabas como exento porque supuestamente venía de asimilados a salarios y resulta que no era un ingreso que provenía de una actividad empresarial por el que debiste de pagarme ciertas contribuciones. Entonces, esta consecuencia final que puede llegar a tener esta norma inicialmente adjetiva, me parece que sí tiene trascendencia en carácter de elementos del tributo y que por lo tanto sí habría elementos, quizá no doctrinarios, pero sí bajo las tesis que ha dictado la propia Corte, para considerar que es una norma sustantiva. ¿Por qué es para mí importante que sea una norma sustantiva? Porque recordemos que ahorita nos están fiscalizando cosas de 2013 o de 2012, ya el año siguiente nos preocuparemos a ver con qué argumentos tendremos para atacar, pero lo que estamos litigando ahorita es 2013 y 2012, donde estos no estaban vigentes y que por lo tanto el considerarse o argumentarlos como una norma sustantiva sí implicaría una violación automática al artículo 6 y que aunque no me digan que con fundamento en el 69B te digo que porque ya compulsé a este cuate y no tiene infraestructura ni nada te rechazo la operación, aunque no me lo fundamente y no diga expresamente en el 69B, sería irrelevante porque en todo caso sería una doble irregularidad por una falta de fundamentación en algo que la misma autoridad lo sabe o la misma autoridad debe de tener la duda de que lo que está haciendo ahorita es excesivo, porque en todo caso sería de 2014 en adelante, y de repente hubo al año pasado una serie de fiscalizaciones, básicamente tomando estas circunstancias. Entonces, por ahí creo que pudiera generarse un nuevo agravio, ¿no? Considerar norma sustantiva, en concreto el 69 bajo los argumentos, y decir que todo 2013 y 2012 que traemos ahorita en fiscalización es ilegal por violación al artículo 6 del Código Fiscal. Y el otro agravio que quería compartir es un tema relacionado con el artículo 53 y una situación en donde hay una trampa, digo que hasta cierto punto legislativo o de praxis que se ha venido dando con las revisiones en visita domiciliaria. Hay una duda inicial bien interesante, queda claro que cuando inicias el acta parcial de inicio y cuando levantas el acta final, el artículo 42, fracción
44, fracción 2 y el 46, fracción 4 y 6, te especifican cómo es el levantamiento de esas dos actas en lo particular, acta parcial de inicio y acta final, y te dice deberás dejar citatorio para día hábil siguiente, y entonces al día siguiente, si no está presente el representante, la dejas con cualquiera, no hay que profundizar sobre eso. Y esa misma parte, tal cual, de deja citatorio para el día siguiente, lo repite en actas finales. La primera pregunta para el foro y todos es ¿qué pasa con el levantamiento de las actas parciales? ¿Requieren citatorio o no requieren citatorio? El único sustento que se venía dando para decir que sí requieren citatorio, porque en la práctica sí levantan citatorio, pero ¿cuál es el fundamento legal para decir que sí requieren citatorio? En realidad lo único que existe al respecto es lo relacionado con el 46, ahorita se los pongo para... Aquí está. Con el 46, fracción 4, primer párrafo, cuando dice, con las mismas formalidades a que se refieren las fracciones anteriores, se podrán levantar actas parciales o complementarias en las que se hagan constar hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto, de los que se tenga conocimiento en el desarrollo de una visita. Una vez levantada el acta final, no se podrán levantar actas complementarias sin que exista una nueva orden de visita. Bajo este único sustento, la autoridad cuando dice, es que con las formalidades anteriores, pues entiendo que también tengo que seguir las mismas formalidades de dejar un citatorio y luego si no es tal, levanto el acta. A nivel nacional, yo he visto casos en donde ciertas administraciones sí dejan el citatorio y levantan el acta al día siguiente y otros casos en donde no, en donde interpretan esta situación y dicen, oye, con las mismas formalidades de las fracciones anteriores. ¿Cuáles son esas formalidades de las fracciones anteriores? Básicamente la de la 1, la 2 y la 3, que nunca te habla de dejar un citatorio y de al siguiente día levantar el acta, que exclusivamente te hacen señalar de hacer constar en forma circunstanciada los hechos o omisiones, de que conozca, que si se realiza simultáneamente en 2 o más visitas, esa es la fracción 1, la fracción 2 dice que si la visita se realiza simultáneamente en 2 o más, se requerirá en ambos casos la presencia de 2 testigos, cumpliendo el respecto con la fracción 2, si se realiza simultáneamente en 2 o más lugares, ¿sí? En los casos que se realiza, o sea, te previene exactamente que si acaso pudieras meter ahí que la formalidad, pero queda muy limitada, 44, fracción 2, que te habla de la designación, perdón, de esa formalidad, digamos, de si al presentarse no se encuentra y levantas, dejas el citatorio, etcétera, pero te dice en los casos de esta fracción. Entonces, a donde quiero concluir esta plática es, hoy en día existe una controversia, desde mi punto de vista no tienes que dejar un citatorio para levantar actas parciales, porque la ley nada más te lo limita a acta parcial y acta final. ¿Qué trascendencia puede tener esto? Bueno, si lo interpretamos sistemáticamente, y esto nomás es para una trampa, porque si lo ves naturalmente ni ocupas echar mano, de este argumento. ¿Qué te dice el 53 de Código Fiscal? El 53 te habla de los plazos que tienes para presentar la información y documentación. Y está bien interesante desglosarlo porque de ahí surgen dos agravios íntimamente vinculados, en los cuales a mí solamente me ha pegado uno. He hecho valer los dos, pero me han resuelto por el uno, por el primero de ambos. Dice, en el caso en que con motivo de sus facultades de comprobación las autoridades fiscales soliciten informes, documentos del contribuyente el responsable solidario de terceros, estará lo siguiente, y dice, se tendrán por plazos para presentación lo siguiente, inciso A, libros y registros de contabilidad en ese momento de que se inicie la visita, ¿sí? Así como diagramas y diseños del sistema de registro electrónico, libros y registros de contabilidad. B, 6 días contados a partir de aquel en que surte efectos la notificación de la solicitud respectiva cuando los documentos sean de los que se debe tener en su poder el contribuyente o se soliciten el desarrollo. Es decir, que si no es contabilidad, dice, o siendo, siendo contabilidad o siendo cualquier cuestión relacionada con estos documentos, 6 días, si los debes de tener en tu poder. Pero luego te habla de 15 días a partir del día siguiente en que surte efecto la notificación en los demás casos. ¿Cuál es el primer agravio? El primer agravio es casos en donde me rechazan deducciones o me determinan presuntivamente ingresos por depósitos, que bueno, en una visita normal son los dos más comunes. Y entonces el agravio es, oye autoridad, la ley te estaba dando 6 días para acudir al domicilio a recogerlos. Si tú fuiste en forma posterior, es tu problema, y no me puedes imputar a mí
el que no te haya presentado esa información y documentación derivado de una irregularidad que fue de tu parte, porque tú en la solicitud me dijiste que debía de tenerlos a tu disposición en el plazo de 6 días y que me los ibas a revisar en mi domicilio. Pero resulta que en lugar de 6 días, voy a poner un caso dramático y luego uno muy específico para las administraciones que ya se saben este agravio. Uno muy dramático es, mandé el acta parcial de inicio y ahí dije que le daba 6 días para presentarme, o luego hice una solicitud de informes y le di 6 días, y como yo ya sé que tengo 12 meses, pues me fui a los 2 meses después, fui por la documentación. Llegan y la hayas entregado o no, o la hayas entregado parcialmente, al final del día no entregaste todo lo que se ocupaba como soporte para acreditar que ese registro contable no era un ingreso grabado, porque ya fuera un préstamo, fuera una aportación a capital, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay un agravio ya relacionado y una sentencia particular que dice: es irregular, es fruto de actos viciados, que la autoridad determine presuntivamente ingresos porque el contribuyente durante la visita no le aportó la documentación que acreditara que no se trataba de ingresos, si esto se derivó de que tú no fuiste en el plazo que tú mismo dijiste. Entonces, cuando es muy amplio el plazo, ahí está. Sacaba a colación hace ratito lo de si se ocupa citatorio o no, porque luego es una problemática práctica, y tengo la última sentencia, me llegó yo creo que el viernes pasado, en el sentido en que llegaron a los 6 días, pero a los 6 días que hicieron, dejaron citatorio para el día hábil siguiente, para levantar el acta parcial el día hábil siguiente, bajo el criterio de que sí en todos los casos tienen que dejar citatorio y el acta parcial. Entonces llegaron al día 6 y dejaron citatorio para el día, llegaron citatorio el 6 para ir el 7. Entonces, el agravio abajo, el argumento que les dije fue: oye, espérate, fue fuera de plazo y no me importa si es un día o 2 meses después, fue fuera del plazo. La autoridad dijo: oye, en la contestación, fíjate que no fui fuera del plazo porque al día 6º fui, te llevé un citatorio para el día 7. Le dije: ¿sabes qué? Es que tú dejaste el citatorio porque quisiste, porque la ley no te dice que levantes citatorios en actas parciales de recoger documentación. Entonces, esa justificación que me estás dando es irrelevante y para mí no fuiste el día siguiente y por lo tanto, el chalalá, el choro que les estoy platicando. Entonces, tengo sentencias en los dos sentidos, en el que no estás jugando con ese día o no, de acuerdo a la interpretación que le puedas dar a si se ocupa citatorio o no en un acta parcial, o el otro en donde definitivamente sí fueron al mes o 2 meses más. Y otro agravio relacionado también, vinculado con esto, en que con base en el 53, inciso C del código, te dice que en los demás casos tendrás 15 días y por demás casos debes de entender todo lo que no sea contabilidad o documentos que debas de tener en tu poder. ¿Qué demás casos puede ser? Por ejemplo, informes. Informes relacionados donde tú expliques el origen de esos depósitos, o donde, por ejemplo, te están corriendo vista porque te notifican el informe de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y te dicen: oye, te doy un plazo para que me agregues la formación o documentación que corresponde. En todos esos casos, si ustedes lo analizan, como normalmente te piden documentación e informes, nunca te dan 15 días, te dan 6 días. Analícenlo en sus actas que tengan y nunca te dan 15, te dan 6. Cuando técnicamente son 2 plazos separados, documentos e informes. No te los pueden juntar. Para documentos tengo 6 días y para informes tengo 15. Normalmente esos informes se vinculan justamente a que acredites el origen de los depósitos bancarios o que acredites de dónde los sacaste o que informes, porque la documentación ya la tienen. ¿Sí me explico? Entonces, vean lo que dice una liquidación. Oye, en virtud de que yo te dije que me acreditaras el origen, te pedí que me acreditaras el origen y tú no me acreditaste ese origen, entonces te determino presuntivamente o te rechazo deducciones, etcétera, etcétera. El agravio es, permíteme, bajo la misma modalidad que dije antes, es que esto proviene de una irregularidad tuya, no me imputes a ti irregularidades, porque si me estás diciendo que no lo hice durante la visita, pero eso se derivó a que me diste un plazo de 6 días en lugar de un plazo de 15, conforme al 53C, esto se derivó precisamente de tus propios vicios. No me determines presuntivamente a mí algo que se genera por tu propia ineficiencia. Está muy vinculado, como ven, no tengo una sentencia de esto. Normalmente se me han resuelto por la de los 6 días, al menos allá el criterio en el centro, básicamente ese ya lo traigo muy que pega. Y porque aparte, pues en casi todas, ahorita ya lo están medio corrigiendo, están viendo qué hacen, pero en casi todas, si no es que fueron en un mes, fueron al día 7 porque dejaron un citatorio el día
el día 6, ¿no? Agradezco la participación del doctor Marvic. Yo creo que tomar en cuenta este artículo 44, fracción segunda, el 46, fracción cuarta y fracción sexta, y principalmente el 53, los plazos para la entrega de la documentación son muy válidos, hay que hacerlos valer, hay que revisar las actas circunstanciadas y las actas que en algún momento dado se tocan estos puntos de solicitud de información. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Sí. Ese agravio es especial para la fracción tercera, pero ¿cómo lo haría valer para la fracción segunda, que sería la reducción de gabinete? ¿O no pega para él? No, ese es… Porque aquí lo que tengo que jugar es con quedaste de venir y no veniste, se te fue el plazo, y yo tenía el día 6, yo tenía aquí la contabilidad, pero como lo ocupo para seguir trabajando, la seguir procesando. Vienes tú el día 8, 10, el 20, pues ya me dejas. Tengo la obligación de tener más tiempo del que tú me lo pediste. En todo caso, eso me genera alguna otra infracción de carácter formal, pero no una consecuencia fiscal derivado de tú. Pero sí, es correcto, sería un tema de visitas y de gabinete. ¿No? Tenemos otra pregunta por acá, esperemos el micrófono. Bueno, yo quisiera retomar un poquito el tema del 69, porque a mí me salta una duda. Por si ahorita comparto parte de lo que dijo Marvin en relativo a de la norma adjetiva a la sustantiva. Y la pregunta que yo me hago es la siguiente: el hecho de que me publiquen a mí en una página, vamos a decir en el caso del Diario Oficial de la Federación, no es una penalización ya, o sea, no es una sanción que me está imponiendo la autoridad, porque me está haciendo público, ¿eh? Yo gozo de una fama pública, ¿no? Y la autoridad ya me dice, hey, a ti te tengo ya etiquetado, o sea, en pocas palabras ya me condenó, porque con independencia de que a lo mejor, como le sé también el doctor, de que nos fuimos a juicio y allá en la apelación y en el amparo y todo, ya te dijeron, hey, nos equivocamos y te vamos a resarcir y todo eso, pero la fama pública, ¿quién me la regresa? Entonces yo me he hecho siempre esa pregunta, digo, oye, para mí que esta norma establece una sanción, y la sanción es que me publiques de origen, o sea, el daño ya me lo hiciste, con independencia de que yo pueda terminar ganándole todos los procedimientos, porque yo puedo concluir al final de todos los procedimientos respecto a qué, a que la autoridad no tuvo la razón, que se equivocó, lo que quieras, ¿no? Pero como les vuelvo a preguntar, ¿y lo que ya me hiciste con la publicación? O sea, vamos a decir, yo voy con mi cliente y le digo a mi cliente, oye, ¿sabes qué? Mira, lo que salió publicado en el Diario Oficial, no te fijes, no tengas problema, yo estoy limpio, yo esto, o sea, ¿me lo va a creer? Bueno, volviendo a esa situación, ¿no? Yo por ahí me tocó leer una sentencia que saca, parece que es un tribunal de aquí del Distrito Federal, respecto de que ellos dicen de que es una norma adjetiva y que por tal razón no le aplica el principio de irretroactividad de la ley. Y dice, oye, a ti no te aplica. Y aparte la justificación que dio el tribunal me parece muy burda, ¿no? En cuanto a que dice que la situación de publicidad que hace es para el efecto de que las personas conozcan, eso me da más la razón todavía a pensar de que sí es una sanción que me está haciendo la autoridad, porque fíjense, como decía Marvin, retomando lo que los tribunales están expresando como justificación, dicen, es que el hecho que te publiquen es para que la demás gente sepa o los demás contribuyentes sepan que tú estás realizando posiblemente acciones ilegales o posiblemente actos inexistentes. O sea, no es esa justificación que da el tribunal la que le da razón a que efectivamente es una sanción que me están imponiendo. Esa es una pregunta para el panel y para el foro, ¿no? O sea, es una percepción que yo veo y que yo digo, pues definitivamente están golpeando al contribuyente de una manera totalmente ilegal, ¿no? Híjole, con el permiso del panel, a mí me parece acertadísimo esta cuestión. Déjenme hacer un poquito de historia. Cuando iniciaba el rollo de la responsabilidad patrimonial del Estado, acudimos a algunos foros en los que yo decía, oye, esto ya me gustó, porque la responsabilidad patrimonial del Estado, pues es lo que habíamos platicado, todo el Estado. Sin embargo, como siempre resulta, se sacan los ases de la manga, y mi querido amigo, el maestro Andrés
Santiago sabe mucho de esto. ¿Por qué? Porque en materia penal, con meros indicios, te puedo llevar a un juicio, con meros indicios. Aquí no basta que haya prueba. Y por eso es que en la responsabilidad patrimonial expresamente excluyen la materia penal de esta responsabilidad, como si el accionar de la Procuraduría General de la República o de las Procuradurías Estatales no fuese, ¿sí?, actuación del Estado, y evidentemente lo es. Desde luego que sí, y voy a poner un tema más sencillo, ni siquiera en la publicación, algo que ocurría. Cuando en algún momento me tocó, en ese entonces yo trabajaba como un auxiliar en un despacho, y de repente cuando salimos hacen un operativo impresionante, ya saben, de esa gente siempre amable que se llamaban policías judiciales, hoy ministeriales, y amablemente invitaron al dueño del despacho a subir a la patrulla. No lo golpearon, no nada, amablemente lo llevaron, ya lo saben. Pobre cuate iba sangrando cuando llegó al Ministerio Público porque se habían equivocado, iban a detener a un cuate acusado de homicidio que casualmente estaba en el lado de nosotros, y se llevaron al contador. Lo golpearon, lo torturaron, le hicieron la vida imposible, estoy hablándoles de hace, qué sé yo, unos 25 años, ¿sale? Y cuando el pobre cuate llega rengueando y llega herido y los tuvimos, ya se le habían pelado todos los clientes, porque se lo llevaron por criminal. Ese es uno de los problemas que tenemos cuando la autoridad ejerce exceso de facultades. Estoy totalmente de acuerdo. Y no solo eso, sino que también en el foro, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, yo lo dije a quienes postularon este terrible apartado. ¿Por qué? En el Instituto de Investigaciones Jurídicas, todo lo que es la parte fiscal, les comentaron si esto procedía y dijeron que estaba perfecto, porque todo mundo tenemos derecho a saber quién no paga impuestos, lo cual se me hace aberrante. Si tú tienes facultades para exigir el cumplimiento de manera coercitiva, ¿qué sentido tiene que lo estés ventaneando? ¿O qué? El hecho de ventanearme ya me quita la responsabilidad en su caso, la carga tributaria, evidentemente no. Y sí, ¿qué se puede hacer? Yo creo, yo insisto, salvo lo que opinen mis colegas, que en este tipo de cuestiones no solamente hay que defenderse ante la propia autoridad, porque me preocupa mucho esta perversa manipulación. En principio, en materia penal, ¿sí?, la carga de la prueba está a cargo de la autoridad, porque se presume la inocencia de nosotros, pero ahora perversamente hacen un bodrio, y el caso de las facultades que tiene la autoridad en materia de lavado de dinero también es exactamente lo mismo, donde la materia administrativa la combinan perversamente con la penal. Y entonces a ti te dicen, fíjate que el hecho de demostrar que es una operación inexistente te corresponde a ti, contribuyente. Espérame, pues que no era suficiente con que yo acreditara que hice una operación, un movimiento de dinero y además hay un comprobante. ¿Por qué ahora te tengo que acreditar que la operación existió como tal? ¿Sale? Entonces tú sí tienes presunciones, pero yo no, y no me las validas. Yo creo que el caso de las listas negras también debería pelearse para los que estén ahí en las vías jurisdiccionales. Estoy absolutamente de acuerdo. Y uno de los argumentos es no solamente que me estás impactando a mi fama pública, sino que definitivamente, en mi opinión, estás coartando mi libertad de dedicarme a la actividad que yo quiera a condición de que sea lícita. Coincido plenamente con el maestro Mateo. No puede ser posible que a mí me digan, espérame tantito, ¿sale? Ya estás en la lista negra y en automático, por interés público, por interés social, te estoy ventilando. Evidentemente no puede ser así. Y ojo, desde mi perspectiva, interés público o interés social, interés siempre en materia jurídica va a significar que es en beneficio de todos o en beneficio, en su caso, de la sociedad. ¿Realmente el hecho de que me publiquen en las listas me da un beneficio? ¿Qué beneficio les da a ustedes, queridos amigos que acuden al foro, queridos colegas? ¿Qué beneficio me da saber que X persona debe o no dinero? Verdaderamente me es innecesario, me es inútil, es información inútil que yo sepa quién deba dinero o no. Máxime, insisto, si la autoridad tiene todos los recursos, todas las facultades, la potestad, pues, para cobrar a quien ha sido omiso. Adelante. Nada más vamos a escuchar aquí al forista. Sí. Yo retomo dos cosas que
comenta ahorita el doctor y la que comentó el maestro hace un momento, ¿no? En el caso de la investigación, que él dio todo el procedimiento y él lo dijo muy claro, ¿no? Dice, oye, hay que seguir todo un procedimiento. Tan es así que cuando nosotros vamos al Ministerio Público hay un sigilo de la investigación. ¿Para efectos de qué? De que no se conozca a la persona que está siendo investigada, tomando en cuenta de que todavía no es un culpable. Aquí empezamos al revés, pues aquí ya lo catapultamos a él diciéndole, hey, no paga. Y otra cosa que comenta el doctor ahorita, que todavía creo yo que me da un poco más la razón por la justificación que da, dice, es una persona, en pocas palabras, evasor y que no paga impuestos. ¿Dónde está esa demostración de evasor y no paga de impuestos? O sea, la autoridad está partiendo de presume que emite comprobantes fiscales. O sea, una presunción totalmente es un acto. Ni siquiera han llegado todavía a saber si eso trae una implicación en cuanto a que hay una omisión del pago del impuesto. Creo yo suponer de que con eso me dice, oye, es que aquellos justificaron, dice que los demás tienen que saber quién no paga impuestos. Pues, o sea, otra agregado más a él, ¿no? Como para decirle, eres responsable de que no estás pagando impuestos. Y lo que comenta el maestro, pues de que le digo, oye, pues aquí empezamos al revés, ¿no? O sea, violando todos los principios de inocencia que precisamente la Corte acaba de emitir uno con respecto a los derechos humanos en materia fiscal y penal sancionador en el derecho fiscal administrativo, ¿no? Donde te dice, oye, sí aplica el derecho humano a la ¿qué? A la inocencia, o sea, antes de que lo juzgues y le digas qué es, pues primero darle el dato. Ahora, yo voy a otra situación con esta. Si a esta situación se permite y sigue bajo esta situación, quiere decir que al rato van a salir la lista de todos los delincuentes que están siendo investigados por PGR y los van a poner ahí en la lista para efecto de decir, bueno, pues ya el sigilo, pues nos lo pasamos por un lado, la Constitución la hicimos pedazos ya al final de cuentas va por encima la situación fiscal, ¿no? Esos son mis puntos de vista, mis apreciaciones, donde yo considero que el hecho que te publiquen viene a darse como una sanción, y las sanciones en materia fiscal son de aplicación estricta. En tanto no seas tú el culpable total, no debería ser publicado. Eso debería llevarse como se lleva la investigación en PGR, en un sigilo. Cuando ya sea culpable él, súbelo a la lista. Esa es mi opinión, ¿no? Yo creo que ese malestar que hoy en día tenemos nosotros y que hemos visto como asesores, nos damos cuenta que efectivamente los abusos de autoridad están a la orden del día. El maestro Andrés Mateos, vamos a escuchar su comentario referente a este tema del 69. Muy breve. Tienen toda la razón. La cuestión está, para el éxito en una contienda debemos identificar muy bien de qué hablamos en cada etapa. La publicidad de estas listas de la autoridad hacia los contribuyentes hace presumir la comisión de un delito o más delitos. Ahora, del contribuyente que se siente perjudicado con esa publicación de datos hacia la autoridad, ¿qué es? Ese es un daño a su imagen pública, a su patrimonio, a su honorabilidad como persona física o como persona moral. Ya sea que tanto personas físicas como jurídicas tenemos atributos que van inherentes a nosotros. Entonces, si nos ponemos de este lado como contribuyentes, la vía exacta que procede es el resarcimiento del daño o del perjuicio, teniendo muy objetivamente cuál es la diferencia entre un daño y un perjuicio. Miren, hace algunos años, con este artículo 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, yo le gané uno de los primeros juicios al SAT en daños y perjuicios, por una sentencia que me dictaron de un crédito fiscal, perdón, lo ganamos en juicio contencioso, tenemos sentencia firme, nulidad lisa y llana, le exijo el pago de daños y perjuicios al SAT y me dan la razón. Queda la sentencia firme, pero ya no la pude cobrar, porque, bueno, eran los primeros pininos en esa materia, porque hay que perfeccionar la prueba. Y lo mismo puede suceder ahora. ¿Qué sucede? Si tú sientes que te está causando perjuicios, tienes que demostrar, primero, el perjuicio, ¿no? ¿Y cómo? Ese no se presume, ese es objetivo, es materia civil, es contractual.
es cuantificado. Entonces, ¿qué dejé de percibir a consecuencia de? ¿Cuántos contratos se me cancelaron? ¿Cuántos concursos perdí? ¿Cuál es mi posición? Y eso es materia de una prueba pericial contable o pericial jurídica, en base a la cancelación por hecho. Dos, ¿qué otro extremo tendríamos que probar? Que efectivamente tengo honorabilidad. En otras palabras, ¿cómo puedo demostrar la honorabilidad de una persona moral? ¿O cómo discuto que soy una persona moral que goza de un prestigio? Bueno, te dejo abierta la posibilidad, autoridad, para que me investigues si mi representada ha sido acusada por delito de defraudación, si mi representada ha sido demandada en tribunales, si alguno de los socios está acusado por corrupción. Si llegas a encontrar alguno de esos elementos y lo hilas con esta persona jurídica, podrías decirme que es una empresa de dudosa moralidad. Mientras no encuentres nada de eso, es una empresa perfectamente sana, limpia y que ha pagado sus contribuciones. Son algunos de los elementos que son considerados ahora en la nueva teoría. La Constitución fue reformada en el año 2011, el artículo 1, para introducir la teoría de los derechos humanos, exactamente. Y hoy, en efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que en materia tributaria el contribuyente tiene derechos inherentes a su persona, a su honorabilidad y a su prestigio. Mi punto de vista es que hoy se haga valer a la teoría de los derechos humanos también, es mi punto de vista. Y abordando, por ahí tenía una pregunta. A lo mejor digo una aberración, ¿verdad? Pero ¿no será que le habrán querido dar obviamente el enfoque de buro de crédito? O sea, vamos a manejarlo como si fuera buro de crédito. Vamos a subir a los que presumimos. Yo sé que tiene dos efectos sociales que impactan de manera muy diferente, que es la lista del buro de crédito y lo que es en materia fiscal. Pero ¿no será que lo quisieron acomodar bajo esa figura? Total, está aprobado un buro de crédito, pues vamos a hacer nuestro buro fiscal. Pero, por ejemplo, si una empresa te va a otorgar un préstamo, crédito o algo, le dice, a ver, también, si estás limpio en el buro, por favor. Pero se pide todavía autorización. Muchas gracias. A ver, Bueno, sí. nada más quería comentar dos cosas. El primero es lo que comentaba el doctor Marvin de las presunciones. Habría que poner en debate que en la teoría hay dos principios que se contraponen, ¿no? El famoso indubio contra fiscum y el indubio pro fiscum. Y pareciera que hoy estamos viviendo un tiempo del indubio pro fiscum y no indubio contra fiscum, ¿no? Esa es una. Dos, de lo que comenta del buró fiscal, yo estoy de acuerdo en términos generales, pero yo creo que ahí aplicaría para el 69 de código, porque en el 69 pone la lista de los deudores, de los que se beneficiaron y de etcétera, ¿no? Entonces, ahí dice, los que deben créditos fiscales, esta es la lista, ¿no? Aquí habla de las operaciones inexistentes. En el comentario que hice hace un momento, en la exposición que tuve la oportunidad de llevar a cabo, comentaba que efectivamente, pues consideramos que el artículo 69 viola el artículo 22 constitucional porque habla de una pena infamante y se viola el derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad es un principio implícito en el artículo 1 constitucional. Y bueno, pues en una comparación que podríamos dar relacionado con estas listas, hay una ley en Estados Unidos que se llama la ley Megan-Fox, la ley Megan, que autorizó Bill Clinton a que todos los reincidentes sexuales aparecieran en unas páginas de internet, que se publicaran esos reincidentes sexuales, precisamente por la ley Megan, que fue la que se implementó en ese sentido. Entonces, si nosotros comparamos esa disposición de ese país con esta disposición, pues estamos elevando la rispidez de la relación de un simple contribuyente deudor, ¿no? O presunto deudor con un delincuente de reincidencia sexual, ¿no? Que eso es una cuestión mucho más grave, ¿no? Y que ya fue declarado culpable, ¿no? El tema es que hoy estamos viviendo una época de una violación permanente del derecho a la intimidad, ¿no?
el hecho de las grabaciones, el derecho el hecho de grabaciones, videos, el registrarse en un lugar, etcétera, pues todo eso tiene que ver con que pareciera que es más importante en lugar del derecho a la intimidad, la seguridad pública. Pero considero que no habría seguridad pública si no hay derecho a la intimidad. Es más, no hay un derecho de seguridad pública. En realidad, la seguridad pública aglutina varias concepciones, pero no podríamos decir que hay un derecho de seguridad pública. Si a alguien lo atropellan o si a alguien lo asaltan, mejor dicho, si a alguien lo asaltan, no le van a decir, ¿qué te violaron? El derecho de seguridad pública. No, le violaron su derecho patrimonial, su derecho a la intimidad, su derecho a la integridad, etcétera, pero no la seguridad pública. Y hoy estamos dándole el carácter a esa cosa que se llama seguridad pública como si fuera un derecho. Y eso se está pasando al traste al tema del derecho a la intimidad. Desde el punto de vista teórico, a eso le llaman una época pospanóptica, ¿no? Que el panopticismo es vigilar siempre a las personas, ¿no? Hicieron una cárcel que era un panóptico y que era una isla que alrededor había muchos, estaban todos los delincuentes, ¿no? Y entonces la época de la vigilancia, pues hoy es precisamente el romper con ese derecho a la intimidad. Y hoy hay un gran problema entre qué es más importante, la seguridad jurídica, que tiene que ver con el derecho a la intimidad, con la seguridad pública. El gran inconveniente es que si no hay derecho a la intimidad, no hay derecho a la libertad de expresión. Si no hay derecho a la intimidad, tampoco hay derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la libertad de empresa, a la libertad de trabajo, y si no existen todos esos derechos, pues entonces no existe una evolución económica o un desarrollo económico en los países, ¿no? Entonces, bajo ese criterio que comentaba el maestro Andrés de la teoría de la conexidad de los derechos humanos, pues significa que si un derecho se viola, pues finalmente se están violando todos, ¿no? Y ese es un ejemplo que se da con esta situación.